Buen día. Hoy parece que va a ser una sesión distinta. Vamos a hacer una clase que no es una clase, es un módulo, una cápsula. Y de lo que quiero hablar hoy día es de algo que yo espero que tal vez es un problema actualmente para ustedes respecto a dónde van a guardar los datos en su aplicación. Tal vez ya no es un problema, tal vez lo pasaron. Pero les quería mostrar un par de alternativas para que pudieran hacer esto. Ustedes saben que en cualquier aplicación seria actualmente se necesita un lugar donde guardar la información. Y generalmente siempre pensamos o lo que está de moda actualmente es aplicaciones web y ese tipo de cosas, donde los datos se guardan en una base de datos relacional, que puede ser un Postgres, puede ser SQL Server, puede ser Oracle, puede ser otras cosas. Pero cuando nosotros hablamos de aplicaciones que son como la que ustedes van a hacer, que es de escritorio, básicamente, uno se pregunta qué base de datos usar. Entonces uno puede pensar, pero usemos Oracle, SQL Server y Postgres y simplemente obligamos al usuario que use eso. Puede que sí, puede que sea una opción a veces, pero también a veces es recomendable buscar algo que esté fuera de ese ámbito y buscar algo que también sea más cómodo para el usuario final e incluso para las personas que están desarrollando esto. Entonces, hablando de ese tema, lo que les quiero mostrar es una alternativa que tal vez ustedes la conozcan, tal vez no, ¿ya? Pero es una base de datos, es una base de datos relacional, es una base de datos moderna en el términos de que acepta toda la sintaxis de cosas que nosotros podemos escribir en el lenguaje, en una sintaxis moderna. Y tiene la gracia de que no requiere un servidor externo, extra, sino que simplemente puede ejecutarse como una biblioteca dentro del código nuestro, ¿ya? Entonces, para partir por eso, les quiero mostrar que la base de datos que nosotros queremos buscar se llama SQLite. ¿Ya? Entonces, SQLite eh, no es algo que está hecho para C# en particular, sino que SQLite, como dice acá, es una cosa más grande o más que tiene vida propia más que y funciona muy bien. De hecho, es una librería que yo en particular la conocí hace ciertos años atrás y la usábamos en C, ¿ya? Pero, como ustedes se pudieron dar cuenta, si uno busca SQLite en C Sharp, por ejemplo, uno encuentra que hay personas que han portado esta librería para usarla en C Sharp. ¿Ya? Bueno, y si uno se va para acá, uno va a la página de las descargas, y esto lo revisé hoy día más temprano. Y no, esto es muy complicado porque esto es muy, muy, muy old school en términos de que hay que bajar el zip y hacer un montón de cosas. Siendo que el Visual Studio, que es lo que generalmente usamos, tiene una utilidad que se llama NuGet, que lo que hace es facilitar la administración de los paquetes. Entonces es muy fácil de instalar cosas. Entonces para eso vamos a irnos al Microsoft Visual Studio, en este caso el 2019, que es la versión Community. Y en este caso, para partir, voy a decir que voy a hacer que cree un nuevo proyecto. En este caso, para que sea mucho más fácil, voy a hacer que haga una aplicación de consola en ASP.NET Framework. Aquí está, que está en C Sharp. Vamos a poner test SQL Lite. Está en mi directorio donde tengo mis cosas. Solution NET Framework 4. Ok, create. Y aquí está el Visual Studio en toda su gloria. Muy bien. Ya. Entonces este es el clásico Visual Studio donde nos da un main con algo acá adentro. O sea, básicamente si yo compilo esto apretando F6,
Debería compilar, ya está compilando, se supone. Ah, bueno, de hecho dice acá abajo que el build fue exitoso. Entonces, lo que yo debería hacer aquí es ir a, bueno, ya está abierta ahí abajo, pero lo voy a hacer igual. En Tools, ¿dónde está Nuget? Y aquí debería abrir la consola. Y aquí está la consola. Y aquí yo debería escribir lo que salía acá. Install package. Pup, pup. Y eso lo que va a hacer es para el proyecto actual instalar esta dependencia. Se va a instalar seguramente al repositorio y va a descargar cosas. En este momento lo que está haciendo es, según esto dice, viendo las dependencias de la biblioteca. Mm. Por mientras, lo que voy a hacer es buscar un ejemplo. Mm. Buscar un ejemplo. Y justo ahí sale un ejemplo acá, en la primer link. Bueno, de hecho acá, en este caso menciona otra forma de haber instalado esto usando .NET, que es es como una pequeña aplicación que se usa para administrar los proyectos en Visual Studio. También hubiera servido. Ok, terminó acá. A ver qué dijo acá. Mhm. Mm. Bueno, a pesar de esto, de ese error, me dijo que está instalado completo. Probemos, a ver. Using System, using SQLite. Vamos a probar. Vamos a probar este código a ver qué nos dice. Ujú. A ver, compilará. Y dijo compilación exitosa ahí abajo. Entonces ahora lo ejecuto con F5. Lo vamos a poner acá console readline porque apareció pero se cerró inmediatamente. Entonces acá dice que el SQLite versión tanto, tanto. Entonces básicamente funciona. Entonces ya está instalado el SQLite. En este caso, eh, cuando estamos iniciando el SQL, la conexión a SQLite, le pasamos esta variable CS que es un string, que es el string de conexión. Y aquí le estamos diciendo, en resumen, que nosotros queremos que use una base de datos que esté en memoria. ¿Qué significa esto? Esto no lo tienen que usar, obviamente, porque esto significa que toda la base de datos está en memoria y una vez que el programa termine, la memoria se elimina. Así que esto es como partir con una base de datos desde cero y cada vez que inicien el programa va a ser una base de datos desde cero. Para hacer esto, estoy seguro que por acá debe haber un ejemplo al respecto. Bien, lo que vamos a hacer es mejorar este string. Le vamos a decir que lo que nosotros queremos usar no es una base de datos que esté en memoria, sino una base de datos que esté en algún archivo. Y en este caso yo voy a poner alguna ruta que sea acorde a mi computador. Y en este caso, ese podría ser una ruta acorde a mi computador. Mm, mm, mm. Por ejemplo, vamos, en mi temp hay muchas cosas, así que le vamos a poner una subcarpeta. Entonces lo que quiero mostrar es que en esta carpeta no hay nada actualmente. Entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar esto, bueno, compilarlo, dice exitoso.
y lo ejecuto y dice versión tanto, tanto, tanto. ¿Ok? Y si yo voy a mi carpeta, ahí está el archivo que creo, que tiene tamaño 0 actualmente. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, ya vimos cómo es el proceso de hacer la conexión, que básicamente es lo mismo, independiente de la base de datos que uno use, en general es así. Uno instancia algo y le pasa un string de conexión. Si fuera Postgres, por ejemplo, el string sería distinto, diría Postgres en algún lado seguramente, diría el host al que hay que conectarse, la base de datos, el usuario de contraseña. Y en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es ejecutando un comando que viene desde acá, pasándole la conexión que viene desde acá. Y en este caso estamos usando un método que se llama scalar, porque significa que el estamento de SQL que estamos ejecutando retorna solamente un elemento. Y lo estamos traspasando a string, que es parte de sus métodos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer cosas más complejas? Por ejemplo, queremos... eh, vamos a ir por partes. Vamos a primero crear la base de datos, porque la base de datos actualmente no tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer es crear... Vamos a usar este ejemplo que está acá. Vamos a crear un comando. Vamos a eliminar esto que está acá. ¿Ya? Es un comando que está vacío. Y lo que vamos a hacer ahora es darle el contenido. En este caso vamos a crear una tabla que se llame empresa. Empresa root text. Very key. Y nombre text. Not dull. Y vamos a crear otra tabla que se llame la clásica empleado. Root nombre. Y en este caso vamos a ponerle acá root empresa text not null references empresa. Veamos si funciona. Ya. Y le vamos a poner acá un console readline para que la ejecución se detenga, si no esto va a pasar de largo y va a cerrar inmediatamente la ejecución. Entonces, esto ya no es necesario. Talaburi. Ok. Compilar. Ok. Ejecutar. Muy bien. Según esto, nosotros no esperábamos nada en la salida. Lo más seguro es que si hubiera habido un error, hubiera dicho algo, pero no dijo nada, por lo tanto, éxito. Debería estar creada la tabla empresa y la tabla empleado. Entonces lo que vamos a hacer acá es empezar a insertar elementos acá adentro. Y quiero insertar una cantidad notable de empresas, por lo menos. ¿Ya? Y para eso vamos a usar unas cosas que se llaman los estamentos preparados. Ustedes a esta altura de su vida yo creo que ya saben qué significa eso. Significa que para evitar inyecciones de código no vamos a componer el string de SQL concatenando cosas, sino que simplemente vamos a usar algo como este estilo para ir reemplazando los valores. Una cosa que puede que ustedes no sepan es que lo que vamos a hacer es, vamos a preparar un estamento, por ejemplo en este caso eso, y después vamos a usar el mismo estamento, lo vamos a ejecutar muchas veces, cambiándole solamente los valores de las variables que estamos pasando. En la mayoría de las bases de datos, hacer esto de esta forma, manteniendo el estamento y solamente cambiando las variables, es más rápido que el hecho de estar preparando un estamento cada vez
porque yo voy a hacer una inserción. Vamos a mirar cómo funciona esto. Ya, esta cosa la vamos a comentar. ¿Cómo se comentaba acá? Mm, 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 mm. Tu- Control E, C. Ok. Entonces aquí esta cosa está repetida. Entonces, insert into. Esto lo vamos a ampliar un poco. No, este. Obviamente me estoy equivocando. Ahí está. Insert into empresa root nombre values. Aprieta F12 sin querer. Root nombre. Ya. Entonces, y ahí estamos en el testamento. Se supone que esto debería ser acá arriba. Ya, vamos a ver qué pasa. Root, root, nombre. Vamos aquí a ponerle. Y aquí le voy a poner nombre 1. Bueno, esa cosa rara que está acá es la forma trivial de convertir un entero a string. Ya, sí, esto debería compilar, compila exitosamente. Y si yo lo ejecuto, aquí aparece la ventana, no dice nada. Por lo tanto, da la impresión que funcionó. Entonces lo que voy a hacer ahora es mm, ejecutar esto muchas veces. Tiene que estar acá adentro. Entonces acá no es 1, es i. Y acá no es 1, es i. Y si yo compilo, no hay ningún problema. Y si yo ejecuto, tampoco hay ningún problema. De hecho, pareciera que está todavía trabajando. Sí, efectivamente está todavía trabajando. Alguno de estos procesos es el que está trabajando. A ver, voy a detener esto. Y lo que vamos a hacer es control E. No, no era eso. Control S. Ahí está. Vamos a hacer una consulta para ver lo que hay en nuestra tabla. ¿Y cómo se hace una consulta? Por ejemplo, vamos a copiar esto. Select asterisco from empresa, ¿cierto? From empresa. El CMD que está arriba lo vamos a comentar. CMD execute reader, perdón. Esto tiene dos columnas, la 0 y la 1. Que es string y las dos son string, así que dos strings. Compila, compila, ejecuta, ejecutó. Bueno, llegó hasta la 321.
A ver, bueno, dejémoslo con 321. Hubiera preferido que fueran más, pero ¿qué más se puede hacer? Ya, control S, excelente. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestros empleados. Entonces, aquí está. Vamos a copiar desde aquí para acá. Y esto fue un control C, no, control S, no. Y ahora vamos a hacer a lo antiguo. Ok, entonces insertar en empleado. El empleado tiene root, nombre y root empresa. Root, nombre, root empresa. Y vamos a poner acá root empresa. Vamos a insertar, vamos a tratar de insertar los 1000 de nuevo. Root, vamos a ponerle acá empleado tanto. Y aquí viene lo interesante, porque lo que tenemos que poner es el valor del root de la empresa. El root de la empresa es un texto. Entonces, ¿qué ponemos acá? Como ya sé que son alrededor de 300 las empresas, voy a aprovecharme y simplemente, así es que me acuerdo de esto, random, RND. ¿Cómo se llama un random? Bueno, random number. Obviamente hubiera tenido que entrar acá. Random. Hay que declarar. Esto ya lo sabía, pero se me olvidó. Entonces acá arriba vamos a declarar un private static random r igual a new random. Podría haberlo declarado dentro del método de lo mismo. Y el método se llama next. Ok. Random.next. Next entero. Entre tanto y tanto. Vamos a ponerle entre 10 y 250. Pero es un string, obviamente. Hmm. Entonces de esta forma debería funcionar esto. A ver, déjeme revisarlo última vez. De acuerdo. Compila, ejecuta. Esperemos que llegue a unos 300 por lo menos. Ok, detengamos el proceso. Ya. Haré lo mismo. Control C. No, sí, control S. Aquí, ¿dónde está el select? Aquí está, select. Hmm, A ver, vamos a hacerlo de la otra forma. Una forma muy rápida para comentar y descomentar código acá en el Visual Studio es usar el if. Para mí por lo menos es más fácil.
todo se, ahí está. And if. Bien. Y ahora vamos a copiar el código que tenemos acá. Mm, From empleado. ¿Empleado? ¿O empleado? Y aquí teníamos tres entes. Por tanto son 3 0 1 y 2. Y todos son strings. Compila, compila, ejecuta, ejecuta. Entonces ahí está el root del empleado, el nombre del empleado y el root de la empresa a la que pertenece. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ya, ya vieron cómo, ya vimos cómo se realizan las operaciones básicas, crear tablas, insertar y hacer un select. ¿Ya? Obviamente cuando yo hago el select puedo poner cualquier cosa y después cuando voy iterando y sacando los resultados puedo acá ir obteniendo los valores que yo quiero hacer, que yo quiero usar. ¿Ya? Ahora el tema es, ya tenemos funcionando la base de datos, podemos conectarnos a ella. De hecho, si les muestro el directorio donde tenemos el archivo, ya no tiene peso cero, sino que tiene un peso distinto de cero. Y ahí están todos los datos que nosotros hemos ido, que hemos ido poniendo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, hay que usarla, obviamente. Entonces, yo asumo que en algún momento del tiempo vamos a querer obtener un empleado, vamos a querer obtener una empresa, por ejemplo. Y obviamente esto es un lenguaje orientado a objetos, así que hay que hacer un modelo orientado a objetos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con el ejemplo. Vamos a agregar un par de cosas. En este caso vamos a agregar una clase que le vamos a llamar empresa. ¿Ya? La empresa tenía public string root, root con mayúscula y minúscula. Bueno, esto es chapa, así que se, se- así se escribe básicamente. Y lo otro que tiene es nombre. Bueno, aquí yo estoy eligiendo que, bueno, la propiedad, esto no es una variable, es una propiedad. Yo estoy eligiendo que tanto el get como el set son públicos, así que cualquier parte del código que obtenga uno de esos elementos va a poder cambiarlo. ¿Ya? Muchas veces uno le pone al set que sea privado para evitar que se den cosas o simplemente no ponerlo, simplemente. Ya tenemos una empresa, pero las empresas no salen de la nada, la mayoría de los casos deberían venir de la base de datos. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cómo nosotros obtenemos una empresa? Mira, esto de nuevo por ahí. ¿Cómo nosotros obtenemos una empresa? Entonces, si yo sé que está la empresa número, no sé, 27, ¿cómo yo obtengo esa empresa de la base de datos? Entonces, una opción es, cada vez que yo necesite la empresa, yo ejecuto básicamente una versión de esto. O mejor dicho, tal vez una versión de lo primero que vimos que era el escalar, pero no sería escalar en este caso. Entonces, si yo quiero obtener una empresa en particular, tendría que ser select asterisco for una empresa where root es igual a root. Tengo que preparar el estamento. ¿Dónde está el comando? Ahí está el comando. Tengo que también setearle el parámetro.
Root es igual, no sé, dijimos que el 27, bueno, 27. 27. Lo ejecuto y lo leo. Compila esto, compila, ejecuta. De hecho, no ejecuta, ¿por qué? Ok, problema. Y el problema es que esto estaba fuera del rango, porque fíjense, nosotros cuando dijimos hacer el asterisco for la empresa tiene solamente dos atributos, tiene el root y el nombre. Y aquí le estamos pidiendo el primer, el segundo y el tercer elemento y esto no existe. Así que esto fuera, ejecuto y ahora sí me dice 27 que es el nombre, perdón, el root y el nombre que es nombre 27. Entonces si yo quisiera obtener una empresa o si yo quisiera tener la instancia del objeto ya relleno con sus datos, yo aquí tendría que hacer la magia. Ahora, esto es incómodo porque básicamente estoy haciendo un while, siendo que yo sé que me va a obtener simplemente un elemento. Generalmente las bases de datos para hacer ese tipo de cosas tienen eh, llamadas que uno puede usar para hacer eso. ¿Ya? Y en este caso, si, si nosotros sabemos que esta cosa retorna solo un elemento, pareciera que nosotros podríamos usar algo como esto. Mira, fíjense, porque acá estamos revolviendo un solo elemento y yo acá no estoy usando un while, sino que simplemente estoy usando esta función. Veamos qué significa esa función. Retorna un objeto, la primera columna de la primera fila de los resultados. O null si no hay resultados. La primera columna. Mm, Nos sirve mucho porque en este caso cuando hagamos select de la empresa eh, tiene muchas columnas, así que nos sirve. ¿Ya? Pareciera que vamos a tener que usar el reader, simplemente. Bueno, vivamos con eso. Si encontramos otra forma de hacer esto, que sea, que sea. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Cómo nosotros, desde esto, nosotros obtenemos una empresa en este caso? Bueno, bueno, recién nosotros dijimos que la empresa tiene privados el root y el nombre. Parece que no va a ser una buena idea porque lo que nosotros necesitamos acá es crear empresa es igual a new empresa, pero necesitamos pasarle a la empresa sus componentes. Y en este caso es este, que es el root, y este, que es el nombre. Y en este caso, este cosa nos está reclamando. Y acá nosotros, bueno, apreté Alt con Enter. Entonces aquí me está pidiendo o me está sugiriendo que le puedo generar el constructor. Pareciera que lo hizo. A ver, F12. Acá lo hizo. Eh, entonces B1 yo quiero que sea root. B2 quiero que sea nombre. Esto ya no aplica porque este va a ser el root. Este va a ser el nombre. Root, nombre. Ok, está bien, no hay errores. Ahora el asunto es, claro, yo quiero eso. Básicamente yo debería poner line E. ¿Qué debería escribir si yo ejecuto esto? Bueno, va a escribir algo que estoy seguro que nadie cree o nadie, nadie se adivina, pero dijo, esta es empresa. Básicamente dijo el nombre de la clase. ¿Ya?
pero yo quiero que me entregue, que cuando yo hago esto, me entregue el contenido, lo que tiene. Ahora, el asunto es que cuando yo hago esto, implícitamente hay una llamada a toString. Y el toString por defecto de estos objetos es que entrega el nombre de la clase. Entonces lo que tengo que hacer es ir a la empresa. Vamos a hacerlo, a ver, generate equals, no, override. Entonces voy a poner acá que me genere un toString. Y por defecto me genera la llamada al base, o sea, al padre de la jerarquía. Pero yo no quiero que haga esto, quiero que escriba que es una empresa, this root, más, voy a poner acá un separador, this nombre. Compilar, ejecutar. Y ahí se me dijo que es una empresa, que es la 27 con el nombre 27. Ya. Bueno, el tema es que cada vez que yo necesite hacer algo de este estilo, yo voy a tener que escribir básicamente esto. Pero esto no es muy cómodo, no es muy elegante. ¿Ya? Y si yo tengo queries que son cosas que son más complejas, por ejemplo, tengo una empresa y quiero sacar todos sus empleados, o quiero que en una empresa, que cada vez que yo salga una empresa, saque una empresa, venga precargada con todos sus empleados, o al revés, cuando yo tengo una empresa, un empleado, perdón, yo quiero buscar un empleado y que ese empleado venga con la empresa, hacer eso, copy-pastear ese código en todas partes va a ser... mm, no digo que no va a resultar, no digo que sea demasiado feo, aunque es feo, es poco elegante. Y generalmente no es para nada una buena costumbre mezclar cosas. Nosotros en esta altura lo que nosotros deberíamos estar haciendo es preocuparnos de la lógica de la aplicación, cómo los objetos se comunican entre ellos para funcionar y cómo la interfaz desde arriba puede orquestar todo para que funcione. Pero no deberíamos estarnos preocupando de cómo los objetos se obtienen desde la base de datos y se pueblan y se manipulan para que aparezcan vivos y puedan ser usados. Este es un problema que no es antiguo, o sea, perdón, que no es nuevo, es antiguo de hecho. Y desde siempre ha estado la preocupación de cómo nosotros, desde la capa de código que es la lógica, cómo nosotros podemos manipular objetos que están almacenados en la base de datos. Y para eso, eh, desde hace tiempo, existen unas cosas que se llaman los ORM. Hay muchos, hay de todos tipos y sabores. Y básicamente es una herramienta que nos permite a nosotros manipular objetos o tener una capa entre nosotros y la base de datos que nos permite pedirle cosas a esa capa y la capa se toma la molestia y hace todo lo que tiene que hacer para entregarnos las cosas que andamos buscando. En este caso, por ejemplo, sería dame la empresa que tiene tal root. Y si nosotros lo configuramos bien, esa empresa incluso debería venir con todos sus empleados. O si pide un empleado, lo mismo. ORMs hay de todo tipo, para todos los lenguajes. Microsoft desde hace rato tiene una cosa que se llama el Entity Framework. Y es una cosa que funciona bastante bien, tiene ciertas limitantes, voy a decir, o cosas que no me gustan en particular. Hay otro que se llama, por ejemplo, para .NET, que se llama Hibernate. Que antes este era como el estándar de facto, pero como en el último tiempo no sé si no lo siguen desarrollando o si no lo siguen desarrollando con el ímpetu que tenía antes. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Dapper. Dapper. Está Dapper también. Ahora, el asunto es que usar esto en términos concretos ya y siendo bastante realista, muchas veces el esfuerzo de configurar esto es alto. ¿Ya? Aun cuando actualmente, sobre todo el Entity Framework, provee a ciertas herramientas para
que nosotros, partiendo de una base de datos que ya está, ponerle encima el Entity Framework, eh, tiene cosas que nos permiten aligerar la carga en el sentido de conectarse a la base de datos y autogenerar mucho código. Igual requiere que nosotros hagamos cosas y que gastemos tiempo haciendo eso. Si el proyecto es simple, a veces usar un ORM es demasiado. ¿Ya? Entonces, hay que analizar bien los pros y los contras de elegir, de tener un ORM en nuestro proyecto. A veces funciona, a veces no va a funcionar, pero si nosotros decidimos que sí funciona, bueno, tenemos que instalar todo lo que haya que instalar y aprender a usarlo. Ahora, si decidimos que no, a veces una opción es simplemente eh, usar lo que nosotros conocemos de abstracción, de orientación a objetos, para poder hacer que estas cosas sean un poquito más elegantes, ya que para nosotros no tener que andar repitiendo este código horrible cada vez que nosotros necesitamos algo. Entonces, para hacer eso, simplemente podríamos, por ejemplo, este código que tenemos acá, abstraerlo, sacarlo a algún lado y a esa cosa que nosotros estamos creando nueva, hacer que sea esa capa intermedia entre nosotros y la base de datos. Que, por ejemplo, cada vez que necesitemos una empresa con cierto root, nosotros a esta cosa, a esta clase, le pidamos la empresa y que nos retorne la empresa lista. Si necesitamos un empleado, que nos retorne el empleado. Si necesitamos que a partir de una empresa cargue sus empleados, bueno, que lo haga. O tal vez hay un método que dice tráigame la empresa con los empleados. Ya. Depende del problema, depende de lo que queramos hacer. Muchas veces, eh, bueno, y un tema que no había mencionado, es que hay de repente, hay veces en que hay interacciones que son más complejas. Por ejemplo, imagínense hacer inserciones en la base de datos e inserciones que son complejas. No simplemente agregar un empleado o una empresa, sino que agregar como un objeto que tenga más contenido. Por ejemplo, o sea, imagínense que nosotros de un solo paso queremos agregar una nueva empresa con 100 empleados. Eso se traduce, en términos de SQL, se traduce en un insert para el empleado, perdón, para la empresa, y 100 insert para los empleados. Y todo eso debería estar dentro de una transacción para que, o es todo, para que se ejecute o todo o nada. Entonces, este objeto nuevo que nosotros estamos creando debería permitir hacer eso transaccionalmente. Debería recibir todos los parámetros que nosotros le enviamos y todo lo que haya que hacer lo ejecute dentro de esta transacción. ¿Ya? A veces también este objeto podría incluso mezclar distintos subsistemas que son disímiles. No sé, dos bases de datos, o tres bases de datos, o una base de datos y otra cosa. ¿Ya? Y en particular, todas aquellas operaciones que a nosotros desde el punto de vista lógico no nos interesa mucho cómo se hace o de dónde viene el dato, sino que simplemente lo queremos. Todo esto que le estoy describiendo eh, es un patrón de diseño que se llama fachada. Y la fachada nos permite a nosotros aislarnos de eso, pedir cosas y hacer que la fachada simplemente sea la que haga lo que tiene que hacer. Y en particular vamos a hacer ahora una versión muy simple de la fachada, que simplemente se conecta a la base de datos y que nos permite obtener cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir agregando, no me equivoco, ahí sí. Vamos a agregar un elemento nuevo, una clase, fachada. Ya, ahí está mi clase fachada. Lo primero que tenemos que hacer es decidir cómo la vamos a usar. ¿A qué me refiero con esto? Voy a comentar este código, bueno, no comentarlo, sino que simplemente if false and if. ¿Cómo yo voy a usar la fachada? Para usar la fachada quiero que cada vez que yo la quiero usar, tengo que escribir fachada y ahí yo le digo empresa es igual a fachada.get empresa 27, por ejemplo. Siempre voy a hacer eso.
y que si en otro método voy a tener que instanciar otra fachada, y si la uso en otra pantalla voy a tener que instanciar otra fachada, ¿es opción hacer eso? Sí, es opción. Pero también nosotros podemos hacer algo que tal vez pueda ser más útil para nosotros, porque fíjense, la fachada para funcionar tiene que abrir la conexión a la base de datos. Entonces, cada vez que nosotros hagamos esto, hagamos new fachada, o cada vez que, mejor dicho, invoquemos un método, vamos a abrir una conexión a la base de datos. Pero las conexiones a la base de datos son un recurso valioso y escaso. Nosotros no deberíamos estar abriendo conexiones a la base de datos simplemente por deporte. Entonces tal vez podríamos usar otra cosa, pero vamos a dejarlo por ahora de esta forma. Entonces, en este sentido, el get empresa que acabo de escribir, que escribí recién, eh, el objetivo de esto es que yo le estoy diciendo en la fachada, haz lo que tengas que hacer y obtíneme la empresa con el root 27. Vamos a generar el método, ok. Y este código que ya tenemos medio cocinado acá, lo voy a poner acá. Eh, falta la conexión. Falta el import, que está por acá arriba. Ok. Y como a nosotros nos gusta el peligro, returné. Y en caso de que la única forma en que llegue acá este return null, es que este reader, o de hecho esta query, no haya retornado ningún elemento. ¿Ya? Y la empresa, si no me equivoco, tiene un toString. Perdón, la empresa tiene toString. Mm, sí, tiene toString. Así que lo que vamos a hacer, console write line. Compila, ¿sí? Ejecuta, ejecuta. Entonces estamos en la misma condición de recién, pero del punto de vista lógico, nuestro código ya se puede concentrar en hacer lo que tiene que hacer. Y como les decía, la parte lógica es simplemente pescar objetos y hacer que conversen entre ellos para que el programa haga lo que tiene que hacer. Y no preocuparnos de este tipo de detallitos como cómo obtenemos una empresa. ¿Ya? Si yo estoy, por ejemplo, en otra pantalla, como les decía recién, eh, yo voy a tener, bajo este esquema que estamos usando, voy a tener que instanciar otra fachada, ¿ya? Y preguntarle cosas. ¿Ya? Fíjense que... ¿Dónde está la fachada? Ahí está la fachada. Si yo tuviera otro método, por ejemplo, vamos a crear un empleado. Dos. De hecho, el Visual Studio me está reclamando por todo. Me dice que el empleado no existe y que el método ya de empleado tampoco. Así que vamos a hacerle caso. Vamos a generar la clase empleado en un nuevo file. Ahí está, ahí apareció, empleado. Y get empleado, vamos a decir que generar el método. Vamos a ir para allá. Y aquí get empleado con un string que será el root del empleado. Entonces aquí empiezan a aparecer cosas que ya no me empiezan a dar urticaria, porque para que esto funcione tendría que yo hacer esto. ¿Ya? Fíjense que de partida estoy empezando a repetir esto. Y esto ya es incómodo. Esto significa que en todos los métodos que voy a empezar a ir a acumular en la clase fachada, va a ir esto. En todos.
Pero eso no es buena práctica. O sea, no es buena práctica tener un string o una variable con un valor mágico, porque este es un valor mágico, repetido. Entonces, esa cosa debería tirarse para afuera. Sí o sí, sí o sí. Bueno, get empleado, for empleado, where root es igual a tanto. Ups. Esto quiere decir que aquí había cometido un error. Ahora sí. Root, root, ya. Y esto es empleado. Empleado. Y acá nosotros tenemos que tomar una decisión. Cuando nosotros hagamos select asterisco for empleado, va a venir el root, el nombre y el ID del root de la empresa. Entonces acá nosotros tenemos que tomar una decisión de diseño. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Cuando tengamos el empleado, vamos a ¿cómo lo asociamos con la empresa? Esa es la pregunta. Vamos a dejar simplemente el empleado cuando yo hago get empleado, me va a retornar solamente un empleado con su root y su nombre. O cuando yo diga get empleado, me va a retornar el empleado con su root y su nombre y el root de la empresa. O cuando yo haga get empleado, me va a retornar un empleado con su root y su nombre y una asociación a una instancia de la clase empresa. Son tres opciones que son distintas, se hacen de distintas formas, tienen distintos significados y dependen simplemente del diseño que ustedes que nosotros tengamos en la aplicación que estamos construyendo. ¿Ya? En este caso vamos a hacer la opción más complicada, que es que cuando nosotros digamos get empleado, me va a retornar un objeto que es el empleado con una asociación a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? De partida, lo que yo quiero es de un solo paso, básicamente obtener los datos de los dos objetos, del empleado y de la empresa. Entonces la query tengo que modificarla, porque si yo quiero crear la empresa, necesito los datos de la empresa, en particular el root del nombre. Y aquí hay una bandera de cuidado, porque es muy, eh, eh, a ver, llama mucho la atención, o uno cae en la tentación de que, por ejemplo, acá adentro, una vez que yo sé cuál es el empleado y por lo tanto sé cuál es el root de la empresa, ir y hacer una siguiente consulta para obtener esto. O uno podría aprovecharse de este método que está acá. Vamos a usar el método más complicado para hacer esto. Porque, a ver, vamos a ir por partes. El empleado tiene dos atributos propios, que es su root y su nombre. Que, de hecho, que esto tiene un bug, porque esto debería ser root, nombre, porque no hay garantía de que vengan en el orden que yo quiero. Select e punto, e punto root, e punto nombre, e punto root empresa. Es 0 e 1 y acá el empleado es root nombre, root nombre, root nombre. A ver si esto está inteligente para generar una propiedad. Excelente. Generar la propiedad. Y acá borramos esto. Excelente. Ya. Entonces, como les decía recién, la opción de esto, o lo que yo quiero que haga, es que cuando yo tengo un empleado, retorne el empleado con la asociación hacia la instancia de empresa. Entonces uno podría eh, caer en la tentación de hacer algo como empresa
es igual a, en este caso sería get empresa, y acá necesita el root, empleado punto, pero no tengo el root de la empresa acá. Ah, el root de la empresa viene desde aquí. Sería el 012. Y ok, pero tengo dos objetos que son distintos. Entonces yo podría decir empleado.set empresa. O uno podría decir, esto es como más C Sharp. Si uno escribiera esto en Java, uno pondría set empresa, em, y uno tendría que tener un atributo y un método para hacer esto. Pero en C Sharp o en .NET se acostumbra un poco a escribirlo de esta forma. Y acá uno debería decir que genere la propiedad empresa. ¿Ya? Y esto al final es como una variable, básicamente. Internamente igual se genera un set y un get, pero uno no los ve. ¿Ya? Y retorno la empresa. ¿Ya? Perdón, el empleado. Entonces yo desde el main, yo puedo decir esto, escribir el empleado. Esto compila, efectivamente, y se ejecuta. De hecho, fíjense que dijo empresa 27, nombre 27, que debería ser esa línea. Pero aquí algo pasó que no está haciendo el print. Vamos a ver qué pasó. De hecho, voy a comentar esta línea. Y reejecutar, a ver qué pasa. Hmm. No se nota mucho, pero hay aquí una línea en blanco. Veamos qué pasó con empleado. Hmm. Bueno, vamos a agregarle un toString para salir de la duda. Y este es un empleado root nombre. No ve. Terrible. Nombre. 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 Compila. Ejecuta. Algo pasa. Y para eso simplemente vamos a depurar este código. Ah, porque esta cosa nunca funciona cuando uno quiere que funcione. F9. Sí, aquí era. Ya F5 está detenido acá, por lo tanto le voy a hacer un step over, no, step into F11. Ya, aquí estamos. Está ejecutando eso, abre la conexión, ejecuta, prepara. Hmm, Me dijo que no, fíjense que no saltó, por lo tanto básicamente significa que no hay ningún empleado con el root que andaba buscando. Pero es que es obvio. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hicimos los insert de los empleados, eh, le pusimos desde 10 para adelante. Así que aquí le voy a pedir que me entregue el 30. Ahí estamos. Ya. Pero en el toString del empleado voy a decir que me diga cuál es la empresa con la que está relacionado.
Y ahí me está diciendo que el empleado está relacionado con la empresa 2 en este caso. Bien, funciona, funciona, funciona. Y en este caso, la verdad, no es tan malo el hecho de haber hecho esto, el hecho de haber escrito este código, excepto por un detalle, pero es que lo voy a comentar en un momento. ¿Por qué? Porque esta es una consulta, básicamente se ejecuta una consulta y cuando yo hago get empresa se ejecuta una consulta. Entonces, no es tan malo. Esto hubiera sido muy malo si, por ejemplo, nuestro código hubiera sido, por ejemplo, get empleados, que voy a obtener un listado de todos los empleados, no hay filtro, no hay filtro, y yo para cada fila de resultados estoy invocando a esto. Entonces, al final estoy invocando n más una consultas. Una por todos los empleados y después una extra por cada uno de los n empleados para obtener su empresa. Entonces, esto es malo. Esto es malo. En particular, si yo quiero hacer esto, yo lo que haría es me rebuscaría un poco y lo que haría es tratar de ver cómo en una sola query yo obtengo todos los datos y después acá cuando hago el ciclo de lectura yo voy analizando lo que va retornando para saber cuándo crear empleados y cuándo crear empresas e ir haciendo las asociaciones. ¿Ya? Imaginémonos que esto ya está listo. Hay una cosa que me sigue molestando, que me perturba, y es el hecho de que estamos repitiendo esto infinitas veces. Ya llevamos tres. Entonces, una opción podría ser simplemente dejarlo acá arriba. Private static read only. Eh, mm, ¿Cómo le ponemos esto? CS. Esto es un string, perdón. Eh, CS. Y vamos a poner este código, esta cosa acá arriba. Entonces, ahora, cada vez que nosotros queramos hacer eso, ya no me molesta tanto. Perdón, CS. Y acá CS. Y acá CS. De acuerdo. Ya no me molesta tanto esta cosa. Lo único que me molesta es que cada vez que nosotros hacemos esto, o cada vez que llevamos al método, a alguno de los métodos de acá, que pueden haber 10, 20 métodos acá adentro, estamos abriendo una conexión. Y la abrimos de nuevo. Y la abrimos de nuevo. ¿Ya? Solución para esto, bueno, pueden haber varias. De hecho, podríamos tener algo equivalente acá arriba, con la conexión, y acá preguntar si es que la conexión no está abierta, abrirla y en caso contrario simplemente pasar. Esa es una opción. Pero como les dije recién, hagamos estas cosas complicadas. Entonces, lo que vamos a hacer es usar otro patrón de diseño que se llama singleton, que es uno de los más simples. Y el singleton lo que hace es verifica o limita la cantidad de instancias de una clase que nosotros podemos tener viva. ¿Ya? Porque en este caso, como les decía recién, cada vez que yo necesite la fachada, yo tengo que crearla. Si estoy en esta pantalla o en otra pantalla y necesito la fachada, tengo que crearla, a menos que como que la cree en un lugar central, cree una sola y ahí como que la llame remotamente enredoso. El singleton nos permite tener una sola instancia de la clase para siempre. ¿Cómo funciona esto? Súper simple. La idea es tener algo de esta forma. Primero, limitar el acceso al constructor. Lo hacemos privado. Entonces, en los otros lugares donde nosotros queramos instanciarlo, va a empezar a dar un error. Porque no se puede instanciar esto, porque es privado. O sea, un constructor privado es propio de la clase. Por lo tanto, nadie más que la propia clase puede instanciarlo. Y lo otro es crear un método público
estático que se llame, por ejemplo, vamos a hacerlo estilo Java. De ahí lo cambiamos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Nosotros, obviamente se me olvida ponerle el retorno. Cada vez que nosotros necesitemos una fachada, vamos a llamar a este método. Y ese método se va a encargar de o crearnos una fachada nueva en el caso que no exista, o devolvernos la fachada que ya existe en caso de que ya hayamos pasado por ahí. Para esto también necesitamos crear aquí una variable, private fachada instance. Voy a poner ahí para que no es necesario, pero igual. Entonces, if instance es igual a null, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear. En caso contrario, no pasa nada. Y ahí instance. Entonces, de aquí, de este lado, lo que nosotros hacemos es, en vez de escribir esto, nosotros podemos ser absolutamente flojos y decir fachada get instance. Fachada. Decir eso. Y cada vez que nosotros necesitemos hacer algo, simplemente escribimos algo de ese estilo. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué nos tomamos, para qué nos complicamos de esta forma? Porque nosotros acá podemos hacer cosas interesantes, como por ejemplo, abrir la conexión. Y obviamente aquí me está reclamando que con no existe. Con no existe. Con no existe. Pero ahora sí existe. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos objetos que representan cosas de la base de datos. Empresa, empleado. Relaciones que hay entre ellos, que tenemos un empleado con empresa y podría ser empresa con empleado, y tenemos una capa de abstracción que en este caso se llama fachada, que nos permite comunicarnos con la base de datos, cerrar los ojos y simplemente pedir cosas. Y nosotros vamos a esperar de que la cosa esta me retorne las instancias pobladas. Y tenemos un diseño un poco más elegante en términos de que la fachada abre una sola vez la conexión a la base de datos y hay una sola fachada para toda la aplicación. Y que eso nos permite ahorrar recursos. Si yo compilo esto, funciona. Y si yo lo ejecuto, también funciona. Así que espero que esto realmente sea útil para ustedes, para sus proyectos y para su vida y su aprendizaje. Esto es una técnica bien simple de usar, orientada a objetos obviamente, pero que también se puede usar cuando no están usando lenguajes que son tan orientados a objetos o, por ejemplo, JavaScript que tiene un modelo de modelo distinto que es C Sharp o que Java. ¿Ya? Pero es algo que pueden usar, está totalmente disponible, simplemente tienen que escribir código como lo que han visto hoy día. Así que con eso terminamos la cápsula de hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes y que pueda ser práctica. ¿Ya? Es fácil, es simple, simplemente después con un poco de, cuando lo hagan un par de veces ya va a ser natural para ustedes pensar de esta forma. Así que espero que haya salido todo bien. Disculpen cualquier error que haya cometido. Esto fue totalmente en vivo, no lo preparé demasiado, así que estén muy bien. Nos estamos viendo.